Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Crochet Manía. El día de hoy les voy a estar enseñando a tejer este lindo corazón en llavero. Es muy fácil de hacer y lo pueden utilizar como recuerdo, como regalo para sus clientes. Vamos a comenzar. Haremos un anillo mágico y lo vamos a asegurar con una cadeneta. Haremos 2 cadenetas más y van a quedarnos 3 cadenetas para empezar. Dentro del anillo mágico vamos a trabajar 11 puntos altos. 1, 2, así voy a avanzar hasta tener los 11 puntos altos. Una vez que tengamos los 11 puntos altos, vamos a realizar 2 cadenetas y dentro del anillo mágico vamos a hacer un punto deslizado. Ahora sí, ya terminamos la vuelta número 1 y vamos a cerrar el anillo mágico. Y listo. Para la vuelta número 2, en la segunda cadeneta que hicimos al principio, vamos a tejer el primer punto bajo. En la segunda cadeneta que nos toca, vamos a hacer otro punto bajo. Aquí he marcado el primer punto para no perderme. En los siguientes 2 puntos que nos tocan vamos a hacer en cada uno 2 puntos altos. Uno y 2 puntos y en el siguiente vamos a repetir. Ahora vamos a hacer 3 puntos altos, uno en cada punto. 1 en el siguiente punto, 2 y en el siguiente punto 3. En el siguiente punto vamos a hacer 3 puntos altos en el mismo punto, quiere decir un aumento triple. 1, 2 y el tercer punto en el mismo punto. Ahora vamos a tejer tipo espejo, vamos a repetir lo que hicimos aquí en este lado. Quiere decir que vamos a hacer 3 puntos altos, uno en cada punto. 1, 2 y 3. Vamos a hacer ahora 2 puntos altos en cada punto. Vamos a hacer aquí en este primer punto 2 puntos altos, quiere decir un aumento. Y en el siguiente punto vamos a hacer otro aumento de puntos altos. Así. Ahora en los próximos 2 puntos que van a ser realizados en las cadenetas que hicimos al final, vamos a hacer un punto bajo en cada cadeneta. Uno y en la siguiente cadeneta vamos a hacer el segundo punto bajo. 2. Vamos a asegurar nuevamente. Aquí en este paso ya podrían ustedes rematar el hilo que tienen atrás, asegurando bien antes, cerrando bien
y rematando aquí por dentro. Voy a realizar eso para que no se me esté abriendo aquí el anillo mágico. Para la vuelta número 3 vamos a realizar en el primer punto que hicimos en la vuelta número 2, vamos a trabajar un punto deslizado. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de punto bajo. Quiere decir que vamos a hacer 2 puntos bajos en el mismo punto. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento de medio punto bajo. 1 y 2 puntos bajos, 2 medios puntos altos en el mismo punto. En los siguientes 2 puntos vamos a hacer un aumento triple de puntos altos. Quiere decir que vamos a hacer 3 puntos altos en cada punto. Aquí hice el primer aumento triple y en el siguiente punto vamos a realizar lo mismo. 1, 2 y 3 puntos altos. Ahora vamos a hacer 5 puntos altos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Y como pueden ver, ya llegamos al centro del corazón. Y en el siguiente punto que nos toca vamos a hacer un aumento triple también de puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a repetir lo que hicimos en este lado, lo vamos a hacer aquí. Vamos a hacer 5 puntos altos, uno en cada punto. 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer 2 aumentos triples de puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos en el mismo punto. En el siguiente punto repetimos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a hacer un aumento de medio punto alto. 1 y 2 medios puntos altos en el mismo punto. Ahora nuestro aumento de punto bajo en el siguiente punto. 1 y 2 puntos bajos. Y en nuestro último punto un punto deslizado. Para la vuelta número 4 y la última, vamos a saltarnos el primer punto deslizado que tenemos y vamos a trabajar a partir del siguiente punto bajo. Ahí vamos a realizar un punto deslizado. Vamos a tejer ahora un aumento en el siguiente punto, un punto bajo. Vamos a hacer 7 aumentos de puntos bajos. Quiere decir que vamos a hacer 2 puntos bajos en los próximos 7 puntos disponibles. Aquí ya hice uno. Segundo aumento. Tercer aumento. El cuarto. El quinto. El sexto aumento y ahora voy a hacer mi último aumento. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, uno en cada punto. Aquí llevo 2, 3, 4,
5, 6 y 7. Así llegamos nuevamente al centro de nuestro corazón. En el centro de nuestro corazón vamos a realizar un punto bajo, una cadeneta y nuevamente un punto bajo en el mismo punto. El centro de corazón es en el aumento triple que tuvimos en la vuelta anterior. Ahora vamos a tejer lo que hicimos aquí en este lado. 7 puntos bajos, uno en cada punto. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 aumentos de puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y mi último aumento 7. Ahora vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente punto un punto deslizado. No vamos a cortar el hilo, vamos a realizar 2 piezas de estas. Yo ya tengo una lista y en la segunda pieza vamos a dejar el hilo sin cortar para poder unir las 2 piezas. Aquí ya tengo mi segunda pieza. ¿Bien? Ahora lo que vamos a hacer es poner espalda con espalda y vamos a ubicar y marcar con nuestros marcadores de punto o alfileres el centro de nuestros corazones. Van a ver, aquí está el centro y voy a unirlo al centro del siguiente corazón. Esto vamos a hacer porque al momento de unir, si no realizamos este tipo de marcaciones, nos va a quedar el tejido chueco, ¿ok? No va a quedar uniforme como debe ser. Entonces voy a ir marcando aquí los puntos que a mí me parezcan y voy a marcar en el centro al comienzo de los aumentos de puntos bajos, en un lado y en el siguiente también, y probablemente por aquí también. Voy a marcar y regreso. Como pueden ver, aquí ya marqué. Hice en total 5 marcas para no perderme al momento de unir el corazón. Entonces, ¿cómo vamos a unir? Como hemos terminado la segunda pieza con un punto deslizado, vamos a pasarnos al siguiente punto, así, y por la parte de atrás vamos a hacer lo mismo. Vamos a unir con punto deslizado y una cadeneta. Nuevamente, en el siguiente punto, agarrando las 2 hebritas que tenemos disponibles, vamos a agarrar de un lado y por la espalda vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un punto deslizado y una cadeneta. Vamos a repetir lo mismo todo el borde de nuestro corazón.
Aquí ya puedo retirar el primer marcador que hice y continuar tejiendo. Punto deslizado y una cadeneta. Punto deslizado y una cadeneta. Voy a continuar avanzando así todo el borde y voy a dejar aproximadamente este espacio abierto para poder rellenar. Voy a avanzar aquí y regreso. Como pueden ver, aquí ya cerré completamente el corazón. Ahora solamente nos quedaría realizar la parte aquí del llavero. Para eso voy a dar una última puntada aquí en el centro. Vamos a ajustar bien. Voy a hacer un punto deslizado y voy a realizar el número de cadenetas que ustedes deseen. Yo en mi caso voy a realizar 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta tener las 30 cadenetas. Una vez que ya tenga aquí las 30 cadenetas, sin retirar mi ganchillo, voy a dejar una hebra larga y voy a cortar el hilo. Retiro ahora sí el ganchillo, traigo mi aguja lanera y vamos a unir este hilo al centro del corazón. Vamos a llevarlo aquí de donde está saliendo nuestro hilo. Para que quede así. ¿Ven? Entonces voy a asegurar aquí y voy a rematar mi hilo. Y listo, aquí ya tenemos terminado completamente nuestro corazón. Ya quedó aquí la parte para poder utilizar como llavero. Si desean, con una argollita de llavero pueden utilizar esta parte y unirla de una manera muy fácil. Solamente introducir por en medio de la argolla y pasar por encima. Así. ¿Ven? Ya quedaría unido completamente a una argollita de llavero. Eso sería todo por el video de hoy. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Gracias por verme. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!